Sí soy. Sí soy. Sí, soy. Oye, Raso, ¿no hay como un montón de cosas que duran muy poco y que te ponen muy nervioso? Sí, como por ejemplo echar gasolina, recargar con monedas. Las últimas de gasolina tú las echas así como escullando, como... Y levanto la manguera. Pero las levantas y las rocías. No, levanta la manguera que siempre quedan unos céntimos, ¿no? ¿levantas la manguera? Claro. No, yo hago clac, clac, clac. No, claro, no. Claro, no. Los monólogos de Sí soy. Sí. Me siento identificado. ¿Vosotros no levantáis la manguera? Sí, me siento identificado. Soy pobre Igual como una rata. Le podemos preguntar a Nerea, que Nerea va a traer una opinión fundada que no es la vuestra, que ya... Que no esté contaminada por la gente Sí. del Sí soy. Además tener una opinión del extranjero, porque como es justo. Sí. Es verdad. Es de verdad. la extranjera. Soy de fuera, soy de fuera. Este fuera es de No, Un dais por lugar el sin acento. semáforos. Un lugar mejor. Nerea es de esas personas que no respetan las rotondas, las pasa por encima. Porque si no hay rotonda de fuente, con fuente, pues rotonda de frente, eso. De toda la vida. Esa no me la sabía. Porque eso es de pueblo, muy de ¿No pueblo. te sabías eso? ¿No sabías No. eso? O sea, sin sabérmelas, yo me las paso con la moto. Me las pasaba. Pasaba, dejémoslo así. Bueno, Yo intento que me echen gasolina, Ah, mira. Sí. O sea, ese es otro nivel de raterismo, ¿eh? Bueno, no sé. Ya no es Y ya, subir las gotas, sino el gasolinero gastártelo sabrá. tú. Sí. Eso es. Vale. Me gusta. bueno, pues tenemos que hacerte un interrogatorio Brevemente, para que para pasar a ser parte de este equipo, porque hay que llegar al nivel de introducir un episodio de esta manera. Entonces, Las gotitas de la gasolina. con las gotitas de gasolina. Entonces, a ver si pasamos o pasas este cuestionario. Que lo hemos Intentaré tenido que sí. pasar. Que no sea muy difícil. No hay Por que argumentar, favor. eso es lo bueno, ¿eh? No hay que argumentar. porque Simplemente significa con sí, eso no, o la y- respuesta y ya concreta y ya Eso está. es, Vale. Y listo. Y tienes un comodín de puedes no responder alguna pregunta. Vale. Y si aciertas todas, te llevas el móvil. O el juego de mesa si fallas alguna. El juego de mesa de Sí soy. Me encanta. Vale. Para reflexionar. ¿Habéis pasado todos, perdón, habéis pasado todos el...? Yo no lo hice. Sí, hemos dado todos deficientes. Es que realmente o sea, estás por aquí eso como estamos polizón aquí. ilegal. En este... Pero yo Y porque has yo creo presentado. que porque como soy gracioso me dejasteis. Claro. Pasar. Igual a la siguiente ya. O haces La próxima temporada ya no. el Exactamente. interrogatorio. Estás de te becario. vas- Bueno, que comience el interrogatorio. A jugar. Bien. Tu plan ideal para desconectar en vacaciones. Ruta, pizza y atardecer. 100%. Oh. ¿Y ruta qué? ¿Por el ¿Qué Faro del ruta? Caballo, por ejemplo? ¿O No. Nunca. Nunca. Es que Nerea es de Laredo, no lo hemos dicho, pero es de Laredo. Hemos dicho que es extranjera, pero no Ese de dónde. pueblo que Claro. es en invierno y ciudad que es en verano. Vale, venga. Seguimos. Bien, ¿frío o calor? Frío. Bien, del norte. ¿Crees que las mentiras, según la situación, se pueden justificar? 100%. Un superpoder que te gustaría tener. Teletransportarme. ¿Qué se te da fatal? Cantar. ¿Aplicación que más utilizas en tu móvil? Insta. Si tuvieras que traer a alguien, así soy. A ver quién sería. Me la tiro mucho, ¿eh? Me encantaría el grupo de la moda. Me encantaría. Yo pensaba que iba a Apunta. decir, sí. Vale, venga. ¿Quiénes son? ¿Crees en las segundas oportunidades? No. ¿Qué comerías en tu última cena? Pechugas empanadas con pimientos. Qué rico. ¿Y condón en las relaciones sexuales, sí o no? Tiro de comodín, sin duda. De comodín. ¿Cómo? Ah, o sea, comodín. Vale. Pues entonces el juego de mesa. Está muy Sí, bien. se lleva el juego de Sí, mesa. el juego de Gracias por participar. Hasta luego. El juego de mesa. Yo tengo una. Así, ¿tú te lo tragas? a ver, que no sé si os acordáis que esta pregunta la hemos hecho. Tiene lore esta pregunta. Lo que suele decir Ayuso en las entrevistas, por ejemplo, ¿tú te lo tragas? ¿O no te has visto ninguna? ¿Cómo? O sea, has mencionado a Ayuso en la cadena SER. Sí, pero bueno, Ayuso siempre pregunta, curiosidad. ¿tiene eso en su plan político? ¿Tiene esa pregunta? interesante, es Un interesante. apartado que consiste en Yo lo digo porque la he visto mucho últimamente en algún podcast y dices, tú te echas unas risas. Igual tú dices, no me trago nada de lo que dice. O sí. Es muy mentirosa. O no, sí, o me lo creo todo. Te dejo un segundo comodín si quieres. Que me ha encantado su cara, era un poema. Bueno, a ver, el tema de lo de la última pregunta está bien porque venía a colación al tema que íbamos a hablar hoy. Porque la Asociación T4 ha publicado un informe sobre hábitos sexuales de la ciudadanía bilbaína y también, bueno, pues el uso de condón o de otro tipo de anticonceptivos. Y bueno, pues es de lo que vamos a hablar hoy, lo que traemos hoy, además con datos que están muy interesantes. Lo único, gracias Josh,
O sea, No, ellos... Jorge. Ya Juan. hasta luego, ¿sabes? Llevo sin venir ya ni sé el tiempo. Marcos. Le baja mucho. A ver, el personaje 1 y personaje 2. Somos un personaje secundario. Campesino 1. A ver, no tiene El ni árbol que se vaya. El actor secundario Bueno, Bob hablamos y y el raso. actor secundario Mel. Gracias por veniros para 4 minutos de episodio. Y esto lo Encantado. cobramos como una hora, ¿no? Exacto, Obvio. exacto, Vale, eso vale. es, eso es. Lo podríamos haber hecho con Gracias a inteligencia vosotros. artificial, pero desde luego que no iba a ser lo mismo. Queda esto. Muchas gracias. Así que nada. Gracias. Vamos a poner el audio. A la puta calle. Joseba, por favor, pon el audio y ya despedimos ya a Ramos y a Raso. Pues yo Me de gusta más fiesta Dios. hay veces que sí que cuando me he ido con algún chico he usado condón, pero otras que no, pues porque en ese momento pues no teníamos ni él ni yo, no había para comprar en ningún lado y pues por pereza ir a ningún lado o pedir a alguien, pues lo hemos hecho sin y ya está. Y la verdad pues que no está bien. Pues este es el mensaje que nos han dejado en el 616, en el 616 372400, que no me acordaba del número de teléfono. Es el buzón del oyente de Sí Soy. Bueno, realmente de Radio Bilbao. También para hoy por hoy Bilbao Vizcaya también va aquí los mensajes. Así que, bueno, no sé si alguien se ha pegado un susto cuando ha escuchado este mensaje en un primer momento. Pero bueno, eso ya se lo preguntaremos a quien corresponda. Marco, hola, bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, Seguro. pégate por favor un poquito más el micrófono, eso es, a la boca y demás, para poder hablar. Bueno, vienes de la asociación T4, ¿no? Que habéis elaborado este informe, que es el que tenemos aquí, con varios datos y demás. Bueno, no sé cuál es la principal conclusión que sacáis de este estudio que habéis hecho. Insistimos, entre la ciudadanía joven de Bilbao, creo que lo hicisteis durante Aste Nagusi, la pasada Semana Grande. ¿Cuál es lo que más os ha llamado la atención? ¿Qué es lo que, no sé, desgranaríais o destacaríais? Mira, nos llama la atención positivamente que en el fondo vemos que realmente las conductas o las prácticas sexuales y la manera de vivir la sexualidad en los jóvenes como que no ha cambiado mucho, ¿ya? Seguimos teniendo como ese porcentaje de jóvenes que no vive con prisa su sexualidad y que manifiesta que, por ejemplo, que aún no sigue siendo virgen o que practica ciertas prácticas, pero no, digamos, esa como necesidad imperiosa de o bien perder la virginidad o de bien empezar a experimentar el sexo a edades muy, muy, muy tempranas. Luego está el otro lado de los jóvenes que sí ya han iniciado una vida sexual activa. Y es ahí donde volvemos, digamos, a constatar de que sigue existiendo una gran carencia y una gran falta de información en relación con lo que tiene que ver con la sexualidad y todo todos los aspectos y toda la diversidad de la sexualidad. Porque esto es como cuando te compras un móvil nuevo, lo empiezas a usar sin haberte leído el manual. Es decir, vemos que son jóvenes que están empezando a vivir una vida sexual como cuerpo sexuado, como persona sexuada, pero sin tener claras ciertas características de la sexualidad, como son fertilidad, como son las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, claro, vemos que hay una baja percepción de riesgo frente al cómo ellos están viviendo en esos momentos sus prácticas, su experimentación sexual. Pero básicamente vemos que el condón sigue siendo también en muchas ocasiones un agente, digamos, totalmente ausente en las prácticas sexuales. Vemos también confusión en lo que tiene que ver con identificar las prácticas de riesgo, porque hay muchos jóvenes que a lo mejor te manifiestan no tener relaciones coitales con penetración, pero sí sexo oral. Entonces, claro, como que todavía sigue existiendo esa idea de que el condón es o bien para la penetración, pero también vinculado al tema de la fertilidad. O sea, hay ahí como una serie de factores que yo creo que es necesario como trabajar, como meter un poco de luz en información y que se conozcan. Es que claro, yo creo, no habéis tenido una percepción precisamente, yo tengo una personal, que a día de hoy, por ejemplo, se ha perdido mucho miedo al tema de las enfermedades de transmisión sexual. Sí. Porque la gente, por ejemplo, con el tema de la PrEP, de la famosa PrEP, o sea, yo me he dado cuenta que tengo conocidos, ya sean heterosexuales como homosexuales, que con la excusa de la PrEP, de decir, bueno, yo tomo PrEP, así que no pasa nada, ya es caballito blanco. Sí, o sea, es que la gente ya no te preocupa nada más, no tienes nada más que preocuparte y venga, dices tú, lo demás es curable, así que me atrae al paire. Eso. Es que mira, justamente has mencionado dos cosas, la PrEP y lo otro es lo demás es curable.
en el sentido de que, claro, también hay confusión con respecto a eso, porque, claro, tenemos enfermedades bacterianas y enfermedades víricas que se transmiten en las relaciones sexuales. Obviamente, el ojo siempre se ha puesto en las relaciones, o digamos, en las relaciones sexuales y en las prácticas de riesgo cuando están vinculadas a lo que tiene que ver con el virus del VIH, que ha sido, digamos, el virus que mayor, digamos, residuo ha dejado en el tema del miedo, en el tema de la como pandemia, como contención, como algo peligroso. Pero claro, otra característica que tiene la población joven de estas últimas 2-3 décadas es que, claro, es una población joven que no ha tenido la información en relación a las enfermedades bacterianas, que sí eran, digamos, muy masivas en la década del 40, 50, 30. Y claro, luego ya como había un control, había una medicación y digamos, casi habían desaparecido, pero claro, ahora han vuelto a aparecer, porque no es una cosa que esté pasando aquí, es una situación que se da en un contexto global, mundial. Y claro, porque las enfermedades bacterianas yo no necesito penetración para que a mí me contagien una bacteria. Entonces, claro, nos estamos encontrando hoy en día con que tenemos una población o unos factores de riesgo en donde tenemos enfermedades bacterianas que lamentablemente potencian la posibilidad de que tú incluso puedas adquirir una vírica por el hecho de que hay una infección. Sí. Entonces, claro, vemos que en los jóvenes, especialmente donde más falta de información hay, es en relación a las bacterianas. Porque incluso lo de las víricas dicen o comentan lo que tú decías. Ya no hay miedo, ya no se muere, es una enfermedad crónica, hay una medicación. E incluso dependiendo también de las prácticas y de colectivos, porque esto no es tanto de colectivos si es gay, si es heterosexual o si es bisexual, es un tema de prácticas sexuales. Entonces, claro, hoy en día vivimos en una sociedad en donde los jóvenes tienen más prácticas sexuales, tienen más compañeras sexuales. Entonces, claro, ahora existe el tema del concepto de la PrEP, que es una estrategia de prevención en donde las personas que no están infectadas con el virus toman medicación para en aquel momento en que puedan darse la situación de que el virus entre en tu cuerpo, ese virus no se active, no se desarrolle. Entonces, claro, hay como muchos mensajes en el aire y que yo creo que muchos se alimentan de esto de que ya no es mortal, es una enfermedad crónica. Y luego traemos otro concepto que es el tema de indetectable intransmisible. Es decir, hoy en día la población que vive con VIH, que toma tratamiento, ya a partir de aproximadamente de los 6 meses después de haber iniciado el tratamiento, esas personas ya no transmiten el virus, porque tienen un virus que, digamos, para que la gente y la audiencia lo entienda, es como un virus, digamos, que está atrofiado. Eso es que no es peligroso. Entonces, eso es. Sí. Entonces hay mucha confusión en relación a cuáles son los aspectos reales de lo que son las prácticas de riesgo, la reducción del riesgo y todo este concepto o esta información en relación a lo que tiene que ver con qué tipo de enfermedades me puedo yo encontrar en mis relaciones sexuales. Respecto al inicio de las relaciones sexuales, no sé si ha descendido la edad en los últimos años, ¿notáis una evolución, un descenso, ahora que el acceso a la información es mucho más fácil para muchos menores? Sí, de hecho, no podemos negar que vivimos en una sociedad, pero que esto, digamos, no quiero como decir que es un fenómeno de este momento de la sociedad. No, es un fenómeno que corresponde a lo histórico, o sea, al momento de tiempo histórico que estamos viviendo. Vivimos en una sociedad que es mucho más rápida, en una sociedad que es mucho más virtual. Entonces, claro, el tema de la sexualidad hoy en día tiene otras vías, digamos, de poder llegar yo a un contacto sexual. Y obviamente es mucho más fácil. Hoy en día los jóvenes tienen publicidad con sexo, tienen el sexo, digamos, en las plataformas virtuales. Entonces, claro, su conexión con el sexo práctico, es decir, con el sexo que se hace, es mucho más anterior a lo que podrían haber sido las generaciones anteriores. Entonces, o lógicamente que llegan a las prácticas sexuales mucho antes. Y lo que suele ocurrir es que muchas veces se están teniendo prácticas sexuales, pero es que ellos no las identifican como esto, lo que es la relación sexual al uso, entre comillas, que vendría a ser lo que ellos coinciden como sexo o relación, que es cuando ya hay una penetración. Sí. Porque muchas veces pueden estar teniendo sexo oral o otro tipo de prácticas sexuales que también son sexo y que también conllevan un riesgo. ¿Y cuáles son los mitos que habéis visto que entre la gente joven son como
principales creencias que piensan que, no, esto es verdad y luego la realidad es que pues es porque no tienen suficiente educación o porque hay información errónea en las redes o así? Mira, muy buena pregunta, porque justamente esto se alimenta de la desinformación o de la falta de formación en lo que es la sexualidad, en su concepto amplio de la sexualidad. Porque muchas de esos falsos mitos, esas cosas que ellos todavía cuestionan o los ponen en duda, por ejemplo, está el tema de la marcha atrás. O sea, todavía se sigue creyendo que la marcha atrás es un mecanismo que funciona y que... Cuando, claro, ellos desconocen que detrás de la marcha atrás hay unos factores que se tienen que dar, ¿ya? Que tiene que ver con días de ovulación, o óvulos fértiles, momento en que practico la relación sexual en el ciclo del periodo menstrual. Una frase maravillosa que es la de antes de llover chispea. Chispea. Toda la puta vida. Eso es. Además, matemática. Luego, por ejemplo, hay otras que también siguen todavía siendo como, en el sexo oral como que yo no veo ningún riesgo. Claro, pero ¿por qué? Porque lo están llevando hacia lo que es el VIH. Pero claro, nos estamos olvidando o no son conscientes de que luego están las enfermedades bacterianas. Claro. Entonces, básicamente, muchos de los mitos se refuerzan y se alimentan de la desinformación. Ahí está la marcha atrás, está el tema, por ejemplo, del cómo yo calculo, no yo controlo, no déjame que penetre un rato y en el momento cuando yo esté muy excitado me pongo el condón. Claro, ahí no tenemos la información del líquido preseminal, de que hay espermatozoides, de que hay posibilidades de virus en el sentido si la persona está infectada. Entonces, claro, son todas una serie de cadenas de mitos que ellos tienen, que los tienen como reales, que la única manera de desmontarlos es con la información y con la formación. ¿Y esto se ha notado en un descenso del uso del preservativo o de otro tipo de métodos anticonceptivos entre los jóvenes? Porque yo, mira, precisamente, es muy gracioso porque siempre se ha puesto, por ejemplo, como el tema del colectivo homosexual, que es más frívolo y más cabeza larga, como el tema del sexo, y yo, la mayor parte de amigos míos heterosexuales que tengo, te juro que yo conozco a más de uno que desde estando soltero, desde que hablábamos de temas sexuales, igual ha utilizado condón 2 de 10 veces. O sea, literal, sí. Y con toda la calma del mundo. Y yo creo que es algo que se da, no es por poner etiquetas ni nada, pero yo creo que es algo que se da más en la población masculina que en la femenina. En el sentido de, estoy como orgulloso de, no, lo he hecho sin condón con esta persona. Pero claro, si me viene la chica con la que voy a quedar o con la que he ligado y de repente del bolso me saca un condón, es como, hostia, la chica me ha sacado un condón. Claro, ¿En qué momento? Sí. Bueno, ahí está el tema de que nosotros dentro del trabajo que hacemos también justamente lo enfocamos en el empoderamiento. Es decir, dentro de ese yo sexual que somos cada uno, tenemos que tener unos códigos y hay un empoderamiento frente a cómo yo voy a vivir mi sexualidad y cómo la voy a experimentar. Y esto que tú comentas se da mucho, el tema esto del macho alfa, el tema de que porque a mí me molesta, porque no siento lo mismo, porque mi erección no es la misma. Porque a mí me aprieta, pues tengo más de chico. Que no está grande, relájate. Sí. Hay una serie de justificantes. Hay una serie de justificantes. Luego está el tema, pero es que, porque luego viene, digamos, está como validar el discurso de que muchos te dicen, no, pero si son ellas las que te piden sin condón. Bien, puede ser, pero sigue existiendo, y especialmente dentro de lo que son las prácticas heterosexuales, esta como reminiscencia que queda ahí en el subconsciente de que esto sigue siendo un problema de colectivos. Es decir, claro, porque muchas veces el argumento viene alimentado de que no, esto es cosa de gays o esto es cosa de drogadictos, o entonces, claro, pero como que yo no me meto. Y al final que son los colectivos que igual son más concienciados y al final son más seguros. Eso es. Porque pues el colectivo heterosexual lo ves como súper lejos. O sea, no conozco a nadie heterosexual que haya ido y haya dicho, voy a hacerme una revisión a ver si tengo algún tipo de enfermedad. La mayor parte de las veces la mayor preocupación es decir, bueno, yo no quiero ser papi todavía. Y tía, estás loca, te vas a quedar embarazada. Es no quedarte embarazada. Tómate las pastillas. Y sigue la frase de tómate las pastillas. Como si las pastillas es la de, bueno, ya está escrito. Es que hay, por ejemplo, lo que tú dices, en el miedo del tema del embarazo,
Claro, porque luego cuando se empiezan a trabajar o tú empiezas a codificar el cómo esa pareja, cómo esos jóvenes están, digamos, viviendo su sexualidad, entra el tema ya de poner, digamos, un encuadre a cómo va a ser esa relación. Es decir, por ejemplo, ¿por qué las mujeres tienen que cargar siempre con el tema de lo que tú decías, el tema de la pastilla anticonceptiva? Pues no, o sea, esto se puede negociar, a lo mejor un mes usarás tú el condón y otro mes usaré yo las anticonceptivas, porque claro, el tema de la fertilidad no es una cosa de mujeres, es una cosa de hombre y mujer. Claro. Y de hecho muchos hombres ponen, digamos, dentro de lo que es el bombo, todas las bolitas para ser padres, justamente cuando empiezan a tener estas relaciones basadas en el no antes de llover chispea o en el de no yo controlo, claro, porque como desconocen que su líquido preseminal lleva espermatozoides y se la están jugando igual. Entonces, claro, hay una falta de información, pero yo creo que el tema también, si tú cuando ya empiezas a trabajar en los talleres y empiezas a trabajar en información, por ejemplo, muchas veces los chicos se acojonan cuando tú les dices, a ver, los hombres que se infectan en relaciones heterosexuales de mujeres, la culpa la tienen los hombres al momento de no ponerse el condón en la penetración. Claro. Y entonces, claro, ahí como tú empiezas a trabajar esos tipos de aspectos, de qué tengo que valorar, dónde tengo que poner el riesgo, el porcentaje de riesgo, claro, y ahí es cuando te estás dando cuenta de que, claro, yo me las he estado jugando y he querido jugar ese papel de macho alfa, de no ponerme condón o de no, déjame que te penetro 10 minutos y luego me pongo el condón. Cuando, claro, desde el momento cero, el hombre libera líquido preseminal y en el líquido preseminal está durante todo lo que dure el acto sexual. Entonces, y todo eso cambiaría si recibiéramos la formación en sexualidad. Porque muchas veces existe el miedo de que hablar de sexualidad es hablar del cómo se hace. De hecho, muchas veces los padres en los institutos es como, no, porque le van a hablar de sexualidad y es como que, claro, como que los chavales van a salir de ahí a practicar sexo. Sí. Y no, la sexualidad abarca otros digamos, componentes. La sexualidad es una diversidad. La sexualidad tiene una serie como es cómo te vives, qué sientes, en el que te enseñen cómo es tu fertilidad, cuáles son las características en el masculino de la fertilidad, cuáles son las características en el femenino de la fertilidad, el tema de cómo te tienes que vivir tus relaciones, cómo te vas a empoderar frente a tus relaciones. O sea, no es solamente el 69 o el 82 o el 72. Ya solamente la comunicación, porque yo me acuerdo de haber crecido y no haber crecido con un concepto de decir, bueno, hablar de sexo con mi pareja es algo normal, hablar de lo que me gusta y lo que no es como que daba mazo vergüenza. Sí, sí. Porque tenías como que llegar enseñado. Exactamente, no se hablaba de lo que me gusta o lo que no, sino ya simplemente ese hecho de decir, bueno, comunico, lo hablamos porque hay confianza y obviamente nos gustamos, no, era como suponer cosas en plan rollo, bueno, sí, tengo que saber todo lo que tal. Eso, tiramos para adelante y a las tías les gusta esto y son como una serie de esto. Sí, hay cosas que se escapan y que, o sea, no se han tenido en cuenta en nuestra educación sexual, como el tema tan básico como el consentimiento. O sea, desde ahí, si no hay consentimiento, no hay respeto. O sea, es como la comunicación debería ser como lo siguiente, que obviamente debería ser lo mínimo. Pero es que no hablar de ese tipo de cuestiones al final hace como que, no, es que yo tengo que hacer ramen o si llego hasta aquí tengo que presumir todo el resto, que son como una serie de mitos que es como, no puede ser así. Entonces es como que al final la educación en ese sentido es súper importante. Sí. De hecho, mira lo que dices tú, nosotros en T4 tenemos un mantra que es el que ponemos en todas, digamos, las actividades que realizamos y especialmente en los talleres cuando abordamos la sexualidad, y es el que la sexualidad tiene que ser placentera, tiene que ser saludable y tiene que ser respetuosa. Y eso, la única manera en que tú lo puedes abordar es formando en sexualidad a esa persona, ya sea chico, chica, chique. O sea, pues nos quedamos con esta idea. Marco Invert, que es agente de salud de la asociación T4, no nos ha enseñado eso es, la placa. Bueno, dice que es agente de salud, pero la placa no la ha enseñado en ningún momento, ni la ha traído de la mochila, ni nada, ¿sabes? Mi placa es la número 69. Maravilla. Bueno, damos por válido todo lo que nos ha dicho, que ha sido muy interesante. Sí. Gracias, Marco. Hasta la próxima. No, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, pues nada. Nerea, ¿qué tal? Bien.
Bien, estaba muy nerviosa, muy. Bueno, pero no se bien, notó. bien. pues la primera de muchas, así que nada, Pero muy aquí contenta, seguiremos. muy Un poco de contenta. dualidad. Aquí teníamos a Reso y a Iker ahí haciendo un poquito. Eso pero ya es. nos hemos puesto más de sí. Bueno, seguimos en Si Soy, en nuestras redes sociales, en Twitter, en TikTok y en Instagram, y en la opción del oyente 616 37 24 00. Me ha salido, ¿eh? Ahora sí. Venga, hasta el próximo episodio. Agur. Adiós. Síguenos como @podcastsisoy en Instagram, TikTok y X.